¿Qué tal, amigos de Opina TV? Un placer estar nuevamente con ustedes. Eh, Todos sabemos acá en el Ecuador que se encuentra en ejercicio una campaña de vacunación contra la influenza estacional temporada 2025-2026. Es un tema que, más allá de la discusión que pueda haber entre qué son las vacunas, si son vacunas realmente, si merecen la confianza de la ciudadanía o no, creo que es importante que todas las personas tengamos conocimiento de qué es lo que se está poniendo, si se están respetando las normativas legales, si se está operando de manera que coincida o que se ajuste a lo que dicen los prospectos de la casa, o sea, de la fábrica, o por el contrario, como lamentablemente hemos visto anteriormente, que el Ministerio de Salud tiene una idea, mientras no la casa comercial tiene otra perspectiva. Eso es importante porque eso indica pues que hay seguridad y también tenemos que ver si se cumple la farmacovigilancia, etcétera, etcétera. Vamos a conversar este tema con el detective Marcelo Molineros. Él es un investigador que ha trabajado con nosotros prácticamente en todas las demandas y todas las gestiones que se han hecho de acceso a la información pública. Decirlo, buenas noches. Yo quiero dar paso a usted para que la investigación que usted ha hecho in situ nos explique qué es lo que hay y bueno, aquí vamos a dialogar largamente sobre este tema porque creo que hay bastante tela que cortar. Adelante, Marcelo. ¿Cómo está, William? ¿Cómo estamos todos? Buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que usted ha averiguado yendo a los vacunatorios o a los centros educativos? Entiendo que es donde están vacunando. Y de paso, indíquenos si en otros lugares también están aplicando la vacuna esta contra la influenza. Mire, usted sabe que tengo mucho tiempo yendo a estos puntos de vacunación, de hecho también a los centros de salud, y he notado que hay demasiados problemas con todo lo que es en referencia a estas campañas de vacunación. Primero, que el Ministerio de Salud Pública se maneja con algo que se llaman los lineamientos. Se supone que estos lineamientos deben ser cumplidos y es algo que no cumple el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, por cosas pequeñas que parecen sin importancia, desde esas cosas pequeñas hasta las cosas más grandes, como son la falta de información a las personas. En cosas pequeñas le puedo poner un ejemplo que en los lineamientos, que los tengo aquí, los lineamientos del 2025-2026, se dice que, por ejemplo, las personas que aplican las vacunas no tienen que tener anillos, relojes, pulseras, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, las tienen. Y esas, digamos, que son las cosas sin importancia. Ahora, de las cosas importantes, de las más importantes que yo he notado, es que en los puntos de vacunación no tienen algo que está aquí en los lineamientos, que es el kit de adrenalina. El kit de adrenalina. ¿Cuál es la importancia de ese kit de adrenalina y qué justificativos hay en los lineamientos para que esto sea obligatorio? En los lineamientos dice que para que la vacunación sea segura, porque es lo que siempre promete el Ministerio de Salud Pública, que es una campaña de que ellos dicen que la vacuna es segura, y para que sea segura tienen que cumplir con estos lineamientos. El lineamiento dice que tienen que tener en cada punto de vacunación algo que se llama kit de adrenalina, que es una epinefrina, que es una jeringa con esta sustancia de adrenalina que le sirve a las personas que le pueden dar un choque anafiláctico, una reacción alérgica a estas sustancias. Eso no lo tienen, por decir. La otra cosa más importante, bueno, no más importante, pero igual de importante, que no se cumple en informar a las personas. No hay los prospectos en el sitio, no se informa a las personas sobre las reacciones adversas graves, solamente le dicen que hay efectos secundarios leves, que son pasajeros, que son hinchazón en el lugar del pinchazo, enrojecimiento, picazón, hasta malestares. Se lo dicen verbalmente. Se lo dicen verbalmente, pero no le dicen el resto de información. O sea, no le hacen firmar un documento, no hay un documento a la disposición del público para que lo analice. No. No.
No, es un asunto verbal. Se hace firmar un documento, bueno, debería hacerse, pero se hace firmar el documento a las personas que llevan a sus hijos a vacunar. Ya. Para los menores, como quien dice, le hacen firmar el documento. Pero no debería ser así, debería ser para todos. Claro, es para todos, porque esto se llama consentimiento previo, libre e informado. Sí, pero bueno, le voy a mencionar algo que está aquí en un documento que está en el gobierno del Ecuador. Es un documento que se llama Términos y Condiciones de la Vacunación. Y nos vamos aquí a responsabilidad. Dice, la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, por cualquier razón legal, se limitará a la intención y a la negligencia grave. La responsabilidad del Ministerio de Salud Pública no se verá afectada por ello. El candidato a la vacuna participará bajo su propio riesgo. Ahora, cuando una persona toma su propio riesgo, cuando una persona se informa completamente de la sustancia que están por introducirle en su cuerpo. Claro. Usted no puede tener conciencia del riesgo total si usted no tiene conocimiento de la sustancia. Es simple, es por lógica. Entonces, al no brindarle esta información a la persona no está en su completa, ¿cómo se dice? Cabalidad de pensamiento para tomar la decisión de vacunarse o no. Es así de simple. Si usted toma, yo le tengo aquí un prospecto que lo he agrandado, que es el del, bueno, sabemos que están aplicando, al menos oficialmente, según este propio lineamiento, dos vacunas anti-influenza o antigripales, como se le quiera llamar. En el ministerio, porque entiendo que también hay otras vacunas que se están aplicando o están a disposición de centros médicos privados, que son distintas, ¿no? No tengo conocimiento de esa porque oficialmente son solo dos. Claro, entiendo que las que tú se refiere son la GC Glu, que es la de Corea del Sur, la GC Biopharma, y la otra es la Segiros Flucelpax de Estados Unidos y Reino Unido. Sí, pero el nombre es Afluria. Y la que usted mencionó al principio se llama, que aquí la tengo, es GC Flu Multi. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted toma los prospectos de cualquier vacuna, pero de cualquiera, cuando usted lo lee, lo que está en el inicio, apenas comienza a leerse, primero sale el nombre y luego sale una frase que es universal para todos los prospectos, que dice que lea minuciosamente el prospecto de esta vacuna antes de ser administrada, que lo lea completamente. Ahora, si usted va a leer completamente, tiene que tomarse un poquito de tiempo, por algo es previo, libre e informado, pero previo, tengo que leer, claro. Tengo que tomarme un poco de tiempo para leer, pero eso no pasa en el Ministerio de Salud Pública. Pero bueno, una de las vacunas, vamos a nombrarla aquí ya que la tengo, que es la GC Flu Multi. Aparte de que las vacunas antigripales nunca han dado buenos resultados. A nivel histórico nunca han dado buenos resultados. Antes era el Tamiflu, me parece, pero todo eso tuvo reacciones por el mercurio que tiene la vacuna, tuvo reacciones adversas severas. El timerosal. El timerosal. Aquí lo tengo. Entonces aquí dice esta vacuna GC Flu Multi. En la composición dice que tiene tiomerosal, le dicen aquí. Que es lo mismo que timerosal y que es lo mismo que mercurio. Etilmercurio es una variedad de mercurio en forma de etílica, o sea, que tiene alcohol. Esa es la versión oficial, en realidad. Pero tiene un átomo de mercurio, que no tiene importancia que sea etilmercurio o metilmercurio. Da igual, es un átomo de mercurio, punto, así de fácil. Ajá. Entonces, es una parte de uno de los metales pesados, el mercurio, así como el aluminio, muy peligroso. Y otros más. Tóxico, así es. Entonces, hay una
una importancia en darle a conocer esto a las personas, pero las personas no lo saben porque el Ministerio de Salud Pública no se lo hace saber, y ya sabes que también parte de la culpa está en la vagancia de las personas por no investigar un poco también. Más que vagancia, desconocimiento. Pero ese desconocimiento es partícipe del Estado, porque no se preocupa, es obligación del Estado, no es una cuestión simplemente de que la gente pueda o no pueda, o quiera o no quiera. El Estado está obligado a informar, así la gente no quiere informarse. Pero no lo hacen. Por ejemplo, no lo hacen. En sus sitios oficiales y en las redes sociales que tienen faranduleras, como le digo yo, no socializan la información. O sea, no dan a conocer, apenas han dado a conocer los dos nombres de estas dos vacunas, pero no dan a conocer su composición, sus efectos adversos, sus estudios, nada de eso. Entonces, por eso es que yo a veces digo parte y parte de la culpa. Pero yo le quiero mencionar algo que yo tengo escrito aquí, mi querido William, que el mercurio entra en las vacunas por primera vez en 1930. Ajá. Por primera vez. Y lo desarrolló una multinacional farmacéutica enorme que se llama Eli Lilly and Company. Esta es una empresa farmacéutica estadounidense. Es una gigante. De hecho, yo lo tengo anotado porque lo vi en su propio sitio oficial. Es una de las más grandes del mundo en relación a los ingresos. Ya, a los ingresos económicos. A los ingresos económicos. Ajá. Pero en relación a la importancia, es la más valiosa del mundo. Esta empresa Lilly, que hay muchos investigadores que son creyentes, cristianos, entonces ellos han encontrado que, de hecho, en el propio logo, Lilly, si usted lo gira, se puede ver los 3-6 ahí en el propio logo, de color rojo, las letras son rojas. Sí, la marca de la bestia. Exacto, sí. Bueno, pero bueno, esta Big Pharma sacó el mertiolate también. ¿Recuerda usted el mertiolate, ese antiséptico? Claro, por supuesto. Que ya luego fue dado de baja por la cantidad de daño que causaba. Pero era a base de mercurio. Claro, se usaba en heridas abiertas. Sí, para las heridas abiertas. Pero luego se demostró que murieron un pocotón de niños y no les quedó más. A la propia FDA fue la que sacó del mercado a este mertiolate. Y también a las vacunas, pero progresivamente, porque por los efectos que causaba el mercurio. Y lo que al retirar el mertiolate, retiró todos los productos que eran de libre venta. O sea, así nomás usted no va a encontrar un mertiolate. Ya. Ya, eso fue la propia FDA. ¿Y por qué lo hizo? Porque el contenido que tenían de mercurio hacía daño. Claro, y debemos entender de que estas cosas ocurren cuando hay grandes presiones, porque el dinero que hay de por medio es un freno para que se corrijan los errores. No es cuestión de que lo hacen porque, ay, qué bien, que son muy condescendientes y tienen un alma benigna y se dieron cuenta de que esto estaba mal. Se lo hace porque hay una presión inmensa y al final pues no les queda más que prescindir de ellos. Quiero, antes de continuar, Marcelo, mencionar un poco más, complementar sobre el tema de esta GC Flu Multi GC de Biofarma, que es de Corea del Sur, como habíamos dicho. Y esta vacuna, supuestamente, sus componentes se dividen en antígenos, que son la hemaglutinina de las cepas de virus influenza A y B, recomendadas por la OMS. Como conservante, tienen las presentaciones multidosis, frascos que sirven para 10 personas y contienen timerosal, lo que mencionaba hace un momento, que es mercurio, timerosal, etilmercurio. Las jeringas prellenadas individuales suelen estar libres de él, y los excipientes son cloruro de sodio, cloruro de potasio, fosfato disódico, dihidrato y fosfato potásico monosódico, que son sales para mantener el pH. Y los residuos del proceso están compuestos por trazas de formaldehído usados para inactivar el virus,
y está también un elemento que se llama Triton X100, que es un detergente para romper el virus, además de las proteínas de huevo, en el caso de las que son obtenidas a raíz de la albúmina de huevo. Prosiga, por favor, de pronto irnos a la... Ahora pero la pregunta clave es, por ejemplo, ¿qué persona tiene conocimiento, por ejemplo, un padre que lleva a su hijo a vacunar, ¿qué conocimiento tiene el padre de que el hijo es o no alérgico a uno de estos componentes, o alérgico al huevo, o a derivados de la gallina o del pollo, qué sé yo? No sabe, pues lo sabe en el momento que ya la vacuna le hizo daño. Y parece que tiene que haber el sitio de urgencias allí mismo para que lo atiendan. Así es, pero y el procedimiento en el sitio es que si usted se pone mal, tienen que llamar a emergencia, pero hasta que llegue la ambulancia ya la gente se ha ido al otro mundo. De hecho, aquí hay un documento que yo tengo que yo lo puse en plástico para que no se me dañe. Lo voy a leer. Dice, es del Ministerio de Educación, no solo es el Ministerio de Salud Pública el que desinforma o malinforma o no informa, también el Ministerio de Educación. Dice lo siguiente, dice, las vacunas contienen algún componente tóxico o peligroso, y ellos responden con una gran letra roja, no. Pero a la vez, dice lo siguiente, ojo que están las letras chiquitas, tengo que hacer un esfuerzo, dice, aunque los ingredientes en la etiqueta, o sea, en el inserto, en el prospecto, pueden ser alarmantes, claro que son alarmantes porque al saber que hay mercurio, aluminio y todas esas cosas, es algo alarmante. Claro. Dice, por lo general, estas sustancias se encuentran naturalmente en el cuerpo humano, en los alimentos y en el ambiente. O sea, primero dicen que no hay una sustancia tóxica, lo dicen de plano, de lleno, no, pero a la vez admiten que sí hay sustancias alarmantes, pero que se encuentran en todos lados, es lo que tratan de decir ellos. O sea que no representa un riesgo, pero lo cual es falso, porque el ser humano está formado biológicamente de una manera que tiene filtros de seguridad al cuerpo. Nosotros podemos encontrar aluminio y mercurio en el ambiente, pero no pasa directamente a nosotros porque nosotros tenemos filtros de seguridad, los pelos de la nariz, la propia nariz, todo eso. Inmediatamente el ser humano, cuando algo ingresa, el cuerpo lo capta que no pertenece o que entra en exceso, estornudamos, tosemos, todo ese tipo de cosas. Son parte de nuestro sistema defensivo. Claro, además, Marcelo, no se olvide que está el principio de en la dosis está el veneno, pues, o sea, una cosa es que usted tenga trazas mínimas de tal o cual compuesto químico, como en este caso el mercurio, pero llegan a un nivel que no es peligroso para la salud. De hecho, se advierte siempre de que el consumo de peces grandes, azules más que nada, como el atún, es peligroso comer siempre esto porque estos animales tienen mercurio. Sí, el salmón, hay algunos. Sí. Bueno, sí, el asunto es grande, más que nada, pero ellos se agarran de esa verdad, porque sabemos que es verdad, porque se han hecho los análisis a los peces, se agarran de esa verdad para hacer una falacia y crear una narrativa de que todos estos componentes están en el ambiente y no nos va a pasar nada. Es diferente porque acá se está ingresando directamente al cuerpo. Claro. Se está saltando todos los filtros por los que debería pasar de seguridad para ir directamente al organismo. Entonces es algo que no sé, es una falacia. Yo más o menos lo veo así como. Ahora, Marcelo, estábamos hablando del GC Flu Multi. ¿Qué pasa con la otra vacuna, con la que se llama Seqirus Afluria? Es lo mismo, en el lineamiento del Ministerio de Salud Pública, el que mostré, dice que básicamente tienen los mismos componentes. Vea, las antigripales por historia siempre se ha sabido que tienen mercurio. De ahí hay otras vacunas que tienen aluminio, formaldehído y todo ese tipo de cosas, pero
Las antigripales son las que tienen mercurio. Eso es fijo. Claro, sí, aquí veo en la información que yo tengo que asimismo utiliza timerosal en las presentaciones multidosis, dice, que contiene trazas de neomicina, está de aquí, y polimixina, que son Sí. antibióticos usados para evitar supuestamente la contaminación del cultivo. Y asimismo indican que Flucevax es el cultivo celular y que esta es distinta al no usar huevos, no tiene proteínas de ave y sus excipientes incluyen polisorbato A o no, 80. polisorbato 80, perdón, polisorbato 80, estoy aquí viendo mal en mi pantalla. Polisorbato 80, que sabemos que también es un producto que tiene muchas conjeturas. Y bromuro de cetiltrimetilamonio. Bueno, aparte de eso, y con eso termino, tenía como adyuvante, tiene el MF59, una emulsión de escualeno, que es un aceite natural que se encuentra en humanos, dice plantas y tiburones, pero hay que ver en qué cantidades, diseñada para generar una respuesta inmune más agresiva. Pero en esencia, ambas tienen timerosal, que es mercurio y que es bastante peligroso para la salud humana. Es bastante peligroso. Pero déjeme terminar de decirle esta narración que de verdad, mi querido William, es bastante importante. Yo le había dicho que esta empresa farmacéutica Lilly era la que sacó en 1930 el mercurio en las vacunas. Un año antes hicieron los estudios ellos. Usted sabe que aquí hay algo que a mí me da gracia. Cuando, no sé si usted sabe, pero cuando se hace el Estado hace un contrato con una constructora para construir, qué sé yo, una carretera, un hospital, tiene que tener, independiente de la empresa constructora, tiene que tener algo que se llama fiscalización. Claro. Ya, la fiscalización para evitar la corrupción tiene que ser independiente de la constructora. Claro, o sea, es conflicto de intereses. Yo, por supuesto, yo soy la constructora, voy a construir esta carretera y yo mismo voy a fiscalizar que lo que yo estoy haciendo está bien o está mal. O sea, no tiene ningún sentido. Para eso está la fiscalización. Y ahora lo que pasa es que en las farmacéuticas es, en cambio, todo lo contrario. El mismo fabricante es el mismo que hace el estudio y el mismo que se da el visto bueno. Bueno, pero se supone que en el Ecuador y en otros países, en el caso nuestro, la ARCSA es la que se encarga, pues ya aquí, dentro del país, de chequear ese tipo de situaciones. Pero no lo hace. No lo hace. Porque la ARCSA encuentra plomo en todos lados, pero no encuentra nada en las vacunas. Ajá, sí, no hay confiabilidad. No lo hace. Ahora, mire, esta empresa hizo los estudios, esta Lilly, esta farmacéutica, hizo los estudios en 27 participantes, nada más. Oh, eso no es ciencia, pues. Mire, un año antes de que saliera el mercurio en las vacunas, de que ellos hicieran el desarrollo de esta vacuna con mercurio, un año antes hicieron el estudio en 27 personas. Todo esto es información oficial. 27 personas. ¿Sabe qué pasó con las 27 personas? Las 27 murieron. Estamos hablando de un cuadro similar a los de aquellas mal llamadas vacunas que causaron mucho problema durante el 2020 en adelante. Bueno, ¿a qué nos referimos? Sí, yo sé, pero tiene que ser porque murieron, pues. Claro. O sea, es algo tiene que atacar, digamos que al sistema nervioso, al sistema circulatorio, al sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Tiene que ser algo. Respecto a eso que menciona Marcelo, y perdón que le interrumpa, me gustaría compartir con la ciudadanía las observaciones que hace la medicina no farmacéutica, o sea, la medicina funcional o medicina natural. Y tengo 3 puntos aquí. El primero es la neurotoxicidad de bajo umbral. Se argumenta que aunque el etilmercurio se elimine más rápido, porque esa es la defensa que ponen, de que a diferencia del mercurio directo, el etilmercurio lo elimina más rápido. Entonces,
indican que aunque esto sí ocurre, su paso por la barrera hematoencefálica antes de ser excretado puede afectar a poblaciones vulnerables o con polimorfismos genéticos que dificultan la metilación, que es la desintoxicación natural del cuerpo. Segundo, hay una sinergia tóxica. La medicina holística observa que el mercurio, incluso en dosis mínimas, puede potenciar la toxicidad de otros metales presentes en el cuerpo o en el ambiente, como el aluminio o el plomo. Y la tercera es que habría una disrupción del microbioma. Estudios en medicina funcional sugieren que los metales pesados pueden alterar la flora intestinal, lo cual es crítico, dado que entre el 70 y el 80% del sistema inmune reside en el intestino. ¿Qué le parece? El intestino es el cerebro número 1 que tiene el cuerpo. El cerebro número 2 es el que está acá arriba. Pero el intestino, que es el encargado de las emociones, de las sensaciones, de las pasiones y todo cómo uno asimila los problemas que luego nos causan estrés y todo eso, pero es el intestino el más importante. Por eso es que siempre duelen los estómagos. De hecho, a los niños están aquí en las reacciones adversas que les duele el estómago con esta vacuna. Pero hay estudios y hay estudios. Claro. Ellos dicen que ellos se basan en que el mercurio, en forma de etilmercurio, como ellos lo dicen, se elimina rápidamente. Pero nosotros no sabemos qué cantidad de personas, hablando de los ecuatorianos o a nivel mundial puede ser, quién está predispuesto a no procesar bien los metales pesados, porque hay gente que tiene fallas en el metabolismo. Ajá. Y eso no lo dice el Ministerio de Salud Pública, no dice, a ver, los que tienen fallas en el metabolismo, que no pueden procesar bien los metales pesados, mejor no se vacunen. Eso no lo dicen. Y alguien que tiene problemas en el metabolismo, que le falla el estómago, los riñones, el páncreas y todo eso, no debe vacunarse. Porque no puede procesar bien estos metales pesados, no los puede sacar del cuerpo. Entonces por ahí ya tenemos otra más, no sabemos qué cantidad de niños son alérgicos a cada uno de estos componentes, no sabemos qué cantidad de niños tienen problemas metabólicos, de los que, digamos, no pueden procesar los metales pesados y no lo pueden excretar del cuerpo. Eso no se sabe. Y por principio de precaución no se debería dar esta vacuna a nadie. Ahora, me parece que yo he escuchado de los voceros del Ministerio de Salud decir que se pueden vacunar desde recién nacidos en adelante. ¿Estoy acertado o no? No, 6 meses en adelante. 6 meses en adelante. Sí lo dicen eso los del ministerio. Eso dicen, de 6 meses en adelante. Está ya, aquí en eso coinciden en todo caso con la literatura de las vacunas. Sí, pero mire, hasta el 2019, el prospecto de la Afluria decía que mayores de 5 años, niños mayores de 5 años. Bueno, es que yo soy mal pensado, ¿me entiendes? Yo lo veo como algo más malicioso, algo más oscuro, porque no es que se han hecho, yo he revisado a ver si es que hay estudios en niños pequeños y no hay esos estudios. Lo que pasa es que al principio era para niños mayores de 5 años y la utilizaron en niños mayores de 5 años, pero luego los gobiernos decían, bueno, vamos a probar pues con la población menor. Y entonces comenzaron a probar con la población menor y según ellos no hubo problemas, por lo tanto, entonces la OMS procedió a dar su visto bueno para que estas vacunas sean dadas a los menores. Pero mire, la parte importante, porque yo le decía que de los 27 participantes, los 27 murieron cuando se salió un año antes de que salga esta vacuna con mercurio. ¿Sabe qué dijo la farmacéutica? La farmacéutica dijo, lo tengo escrito, literalmente, lo que pasa es que todos agonizaban de meningitis. Caramba. O sea, yo no sé, pero es como una bofetada, o sea, es como... Insulta a la inteligencia. Un insulto, pero es un insulto demasiado fuerte. Yo creo que el insulto más fuerte a la inteligencia humana. O sea, toman 27 personas para el estudio, pero después resulta que los 27 estaban agonizando de meningitis y por eso murieron. Ahora, hay otra cosa más, Marcelo, aquí que me alarma realmente,
y son otros elementos que también pone bajo la lupa la medicina naturalista, y es de que, por ejemplo, el aluminio, que son sales de aluminio lo que se utilizan acá, se usa como adyuvante para despertar, dicen, al sistema inmune, pero la crítica natural es que se le asocia con el síndrome de Asia. Es un síndrome autoinmune inflamatorio inducido por estos adyuvantes. La medicina natural prefiere estimulantes inmunológicos biológicos como la equinacia o el astrágalo, que no dejan depósitos metálicos en los tejidos. Asimismo, los formaldehídos se usan en las vacunas como inactivador viral. La crítica es de que estos formaldehídos son cancerígenos conocidos. El aluminio, el formaldehído, perdón, es un cancerígeno conocido, aunque la cantidad en una vacuna sea mínima, es decir, menos de lo que el cuerpo produce metabólicamente. La medicina holística cuestiona la vía de administración, que no es lo mismo ingerir o producir una sustancia que inyectarla, lo que usted decía. Son dos cosas distintas, producirla directamente por el cuerpo de manera natural que inyectarla en el músculo saltándose las barreras digestivas. Otro de las cuestiones también alarmantes dentro de este rango es el polisorbato 80, que se usa como emulsionante. La crítica es de que se han realizado observaciones sobre su capacidad para abrir la barrera hematoencefálica, lo que teóricamente podría facilitar la entrada de otros componentes de la vacuna al sistema nervioso central. ¿Qué les parece todo esto? A ver, los metales pesados todos son dañinos, todos son tóxicos, hay neurotóxico, hay citotóxico, pero todos son tóxicos. El mercurio está asociado al autismo. Es que decimos asociado por evitar una demanda legal, pero causa autismo. Eso está, hay muchos estudios, de hecho, claro. Hay muchos estudios y de hecho le voy a decir que el presidente George Bush, el que era el genocida George Bush, protegió a esta empresa farmacéutica Lilly porque habían personas que se habían vacunado y habían desarrollado autismo. Entonces comenzaban a querer demandar a la farmacéutica y él sacó una ley para proteger a esta farmacéutica. Esta farmacéutica es intocable, es como el GOAT, el GOAT de los Big Pharma. No se lo puede tocar porque hay una ley norteamericana que la protege de demandas. Aquí no hay a quién demandar porque, como dice el Ministerio de Salud Pública, ellos mismos lo dicen, es voluntaria la vacunación, o sea que usted asume los riesgos. Pero el mercurio está asociado al autismo, el mercurio está asociado al Alzheimer. Cuando lo toman los niños pequeños, hay una gran posibilidad de que desarrollen autismo. Cuando lo toman personas adultas o adultos mayores, hay una gran posibilidad de que desarrollen Alzheimer. Y Parkinson. Y el aluminio, el formaldehído, está asociado al cáncer. Están asociados al Guillain-Barré y a muchas otras cosas. Y estas farmacias tienen, imagínense, tanto poder que tienen en la protección presidencial, como quien dice. Mire, de hecho, le digo una cosa, un ejecutivo de esta empresa farmacéutica Lilly, él se llama John Virapén, usted lo puede buscar, John Virapén. Este hombre era el hombre del maletín, el que llevaba, usted sabe, el maletín, el que llevaba ahí el billuso para poder sobornar a las naciones para que acepten estos productos con mercurio. Él sufre un par de ataques cardíacos, él era un hombre multimillonario, viajaba por todo el mundo, conoció a la reina no sé qué, él estaba en todos lados y este señor viajaba a las naciones a sobornar. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que a él le dieron un par de infartos y él era un hombre que amaba a sus hijos y a sus nietos, y entonces se sintió tan mal por todo lo que había estado pasando, participando él en todo ese tipo de mafia farmacéutica, y comenzó a viajar él por todo el mundo dando ¿cómo se dice? Dando estos monólogos de que él
confesaba en estos viajes, confesaba que él sobornaba a las naciones para que acepten los productos de estas farmacéuticas. Y que lo que él hacía no era un caso único de estas farmacéuticas, son todas, o sea, todas hacen lo mismo. Bueno, si hay algo que después de la experiencia de 2020, 2021, 2022 y que se mantiene hasta la fecha también, porque esto no es que terminó allí, es precisamente el descrédito de la farmacéutica, de la Big Pharma, cómo ha caído en picada su credibilidad, no porque las personas simplemente por cuestiones de algún interés o de superstición o de lo que sea hayan influido, sino por los resultados. Pero a propósito de nombres, Marcelo, quiero mencionar algo que me parece muy importante porque la gente que nos escucha debe de comprender que estas no son apreciaciones de personas que no son químicos o que no están dentro del área, pero somos investigadores. Hay un concepto que se llama pureza bioquímica y el principio de precaución frente a este tipo de productos. Y aquí tenemos a referentes en toxicología y neurotoxicidad como el doctor Boyd Haley, que es PhD en bioquímica. Este es uno de los críticos más prominentes a nivel mundial respecto a la toxicidad del mercurio. Fue profesor y director del Departamento de Química de la Universidad de Kentucky. Su tesis sostiene que el etilmercurio, o timerosal, incluso en concentraciones ínfimas, es un potente inhibidor de enzimas vitales y puede exacerbar condiciones neurodegenerativas. Sus estudios se centran en cómo el mercurio afecta la tubulina en las neuronas. Ojo, vamos más adelante. Voy a tratar de resumir un poco porque si no me voy a ir de largo. En todo caso, como usted lo dijo, en este caso estamos hablando de un neurotóxico por naturaleza. Otro referente es el doctor Thomas Purbacher de la Universidad de Washington. Él lideró uno de los estudios más citados en el debate de Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in infant monkeys exposed, perdonen por mi inglés tan feo, metilmercury of timerosal en el año 2005. Su hallazgo, aunque el etilmercurio se elimina más rápido de la sangre que el metilmercurio, el de los peces, que es el metilmercurio, el estudio de Borbacher demostró que el etilmercurio deja niveles más altos de mercurio inorgánico en el cerebro. O sea, estamos hablando de gente que ha estudiado esto, no estamos hablando de Juan Piguave de la esquina que se le ocurre decir algo. Otro referente es el doctor Yehuda Son, en este caso, el fundador del centro Sabludowicz para enfermedades autoinmunes en Israel y autor de más de 25 libros de medicina. Su tesis indica, él fue el que acuñó el síndrome de Asia, es autoinmune inflammatory syndrome induced by adjuvants. Sus investigaciones sugieren que componentes como las sales de aluminio y el mercurio pueden disparar respuestas autoinmunes en individuos genéticamente predispuestos. Otro más, el doctor Rashul Blackibob, es un neurocirujano, autor del libro Excitotics, The Taste That Kills y diversos artículos sobre neuroinflamación. Él analiza el efecto de la activación microglial. Las células gliales son las neuronas, son un tipo de neuronas especiales que sostienen a las otras neuronas. Y este hombre, valga la redundancia, sostiene que la inyección repetida de activantes metálicos y conservantes provoca una respuesta inflamatoria persistente en el cerebro, afectando el desarrollo neurológico. Y uno más, la doctora Susan Humphries, neuróloga. Aunque es una figura controversial en la medicina alopática,
sus análisis técnicos sobre la composición de los biológicos y la historia de la vacunación son muy detallados desde su perspectiva de pureza bioquímica. Y hay mucho más y hay estudios. Esto no es una cuestión de discutir porque de pronto tenemos mala leche contra la medicina convencional o contra la farmacéutica. Es una cuestión que está sumamente documentada y eso que creo que más adelante vale ahondar un poco más y explicarle a la gente, Marcelo, sobre lo que es esto de el consentimiento previo, libre e informado, que se lo pasan por encima aquí. Disculpe la interrupción y continúe. Está bien, todos esos nombres, ¿verdad? Yo sé lo que me está hablando. Todos esos nombres, todos esos personajes importantes, ellos se reúnen o se reunían, porque parecen que han sentido una presión fuerte, se reunían haciendo congresos. Creo que hicieron decenas de congresos anuales para dar a conocer a las personas que estos adyuvantes o preservantes que se usan en las vacunas son dañinos. Estos nombres que usted ha mencionado se reúnen en los congresos y el resultado, como decir en conclusión, lo que ellos sacan es que se debería sacar de las vacunas definitivamente lo que es el aluminio y el formaldehído. Lo mencionan brevemente al mercurio, pero es que el mercurio en Estados Unidos ya no se encuentra así nomás. O sea, estas vacunas que nos llegan a nosotros, a los países como subdesarrollados, digamos así, traen mercurio, pero en Estados Unidos ya no lo permiten. La excusa es que cuando es un frasquito de unidosis, ya no tiene por qué tener mercurio o timerosal, porque ya no tiene que preservarse, porque es para una sola persona, un solo uso, se abre y se cierra. Hay frasquitos multiusos de 5 dosis y de 10. Y entonces lo que dicen ellos, a ver, es que si nosotros enviamos por dosis, un frasquito por dosis, o sea, se va a hacer una carga súper inmensa. Así que lo más conveniente es que vamos a reducir, en un frasquito de 5 o de 10 dosis, y ahí sí hay que echarle el timerosal, el mercurio, porque una vez que se abre, se puede contaminar, se puede dañar, y por eso es que se tiene que echarle este mercurio. Es un cuento. Es un cuento, pero algo usted decía de un hombre que hablaba del problema de las neuronas, de lo que es la tubulina. Yo sí entiendo, porque yo lo veo así, mire, como que esta palma de mi mano, usted se ha visto las neuronas, no sé, hemos visto los gráficos. Claro, por supuesto, estudio del cerebro. Unas cosas así con raíces, con dedos, pongámosle. Claro, entonces, claro. Estas neuronas se unen. Son las dendritas. Se unen con otras, pasa la corriente, pasa la información vital para el proceso de las personas, el proceso del raciocinio y el proceso del comportamiento y reacción y todo ese tipo de cosas. No, se llama red neuronal porque precisamente es una red que está conectada a través de la sinapsis. Exacto. Y lo que pasa con el mercurio es que cuando entra el mercurio, evita esta unión. Imagínense que esto se necesita de un tubito, por eso le llaman tubolina, y este otro tubito acá, y es como que se empalman. Claro, ahí se produce la sinapsis, pues si no se produce la sinapsis no hay conexión. Se desconecta, es como que le bajan el breque. Exacto, y esto, hay estudios más avanzados que dicen que es una de las raíces del autismo, que hay tanta clase de espectro autista, pues. Sí, usted mencionaba hace un momento el tema de que en Estados Unidos y en el primer mundo no se utiliza ya el mercurio. Efectivamente, en la Unión Europea, este organismo que se llama EMA, por sus siglas en inglés, que es similar a la FDA en Estados Unidos, ellos no utilizan tampoco, no permiten en Europa ya este tipo de cuestiones. Esto se maneja para el tercer mundo, para nosotros los indígenas. Estoy hablando de una manera, obviamente... Para África. Para África, exacto. Entonces, hay un análisis comparativo que tengo aquí que revela una divergencia profunda entre lo que es la praxis de salud pública en países en vías de desarrollo como el nuestro, basada en la optimización de recursos, y la legislación garantista europea basada en el principio de precaución. O sea, se parte de dos principios diferentes. Mientras las vacunas del tercer mundo son
basadas en cuestión de optimización de recursos. En los países europeos se privilegia es la garantía de la precaución, ¿no? Ahora, en el cuadro comparativo que tengo yo aquí, por ejemplo, bueno, es bastante extenso, ¿no? Voy a mencionar lo más elemental. Por ejemplo, la ARCSA ecuatoriana privilegia el interés social y salud pública, dicen, prioriza la cobertura masiva y el costo-beneficio. En Europa, el principio de precaución se prioriza con la eliminación de riesgos potenciales, incluso si no están totalmente probados. O sea, mira el nivel de precaución que tienen, incluso si no están totalmente probados. Es decir, para que se aplique un producto, una vacuna, cualquier cosa en Europa, tiene que estar, pero súper que ultra que hiper seguros de que no va a causar ningún daño. Aquí, por ejemplo, en la ARCSA en el Ecuador, especialmente se permite especialmente en frascos multidosis como la GC Flu Multi del Ministerio de Salud por razones logísticas, se limita a la aprobación del registro sanitario. La información detallada de excipientes no suele llegar al paciente y el riesgo de no vacunar supera el riesgo de la toxicidad por metales dentro de la vacuna, ¿no? O sea, hay una visión colectivista. En Europa, en contraste, está restringido y eliminado desde el año 2000 por parte de la EMA, que exige que las vacunas infantiles sean libres de mercurio o con niveles traza ínfimos. Ojo, señores, por favor, que se están vacunando. Esto no se permite en el primer mundo. La obligatoriedad, además, de declarar cada excipiente y conservante en el etiquetado externo y prospecto para el usuario, y el derecho a un biológico libre de metales, que es una garantía de seguridad del paciente. Es decir, una visión individualista. Esto es lo que pasa. Hay un contraste tremendo entre lo uno y lo otro. A nosotros nos tiran la basura, somos experimentos, por último, para si nos morimos no importa nada. No se olvide, mi querido William, de los estudios de los análisis hechos por Lorena Diulasi y Marcela, ¿cómo se llama? Sangorrín. Sangorrín, ajá. No se olvide que ellos han encontrado en todas las vacunas metales pesados. Ya no estamos hablando solamente de mercurio. O sea, estamos hablando de cadmio, estamos hablando de arsénico, estamos hablando de plomo. O sea, esto realmente es una barbaridad. La verdad que yo digo como padre, yo no me explico porque yo he ido a los vacunatorios y que da ganas de salir corriendo, porque hay gente, creo que en la ignorancia de ellos, pensando que están haciendo un bien, llevan a sus criaturas ahí pequeñitas. Ni siquiera saben los componentes de esta vacuna, ni siquiera saben si su hijo metaboliza bien los metales pesados, ni siquiera saben si son alérgicos al huevo, a la leche, al pollo, y qué sé yo, y tantas cosas. Solo ellos van por pura fe al Ministerio de Salud Pública, porque esto es como si fueran peor que fanáticos religiosos, sí, de estos que defienden a capa y espada al Ministerio de Salud Pública. Es solo por fe en ellos, porque información no la tienen. Así es. Ahora, yo le decía que es importante también que la gente entienda el tema del consentimiento previo, libre e informado. Es previo porque tiene que ser antes de ponerse el inóculo. Por eso es previo, no puede ser después, no pueden informarle. Es como que manden a los bomberos después de que se ha consumido ya, que se ha consumado el incendio y que se ha consumido la vivienda. Así no funciona. Es libre porque no puede haber ni manipulación, no solamente coerción en el sentido de que le estén obligando, sino que el mero hecho de que le estén mintiendo, de que le estén diciendo es segura, no hay riesgo con ese no gigantesco que usted le ponía, eso también quita la libertad. Y es informado porque cada uno de los ingredientes que contiene el inóculo que se pone tienen que estar declarados y explicado qué es lo que significa, porque como son palabras que no están en el argot diario de la gente,
no puede saber la persona al final qué se le está dando. La ley inclusive indica que para el caso de personas mayores, por ejemplo, así esté publicado en la página web oficial del Ministerio de Salud, tiene que haber una explicación detallada, porque inclusive si se trata de un indígena, por ejemplo, que no entiende bien el español, en los países andinos tenemos una gran población indígena que hablan quichua y que no habla o hablan otros idiomas ancestrales, tiene que ser explicado en el idioma propio de la persona. Eso es lo que establece el marco legal. Ahora, sí, la Ley Orgánica de la Salud, la LOS, que está vigente, no prohíbe taxativamente el uso de conservantes como el mercurio o el aluminio, a diferencia de lo que pasa en Europa. Sin embargo, sí hay responsabilidad del Estado de asegurar el acceso a medicamentos y biológicos genéricos de calidad. Eso está en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Salud. Está también el reglamento de registro sanitario ARCSA, que muchas veces se lo pasan también por encima. Bueno, en este caso entiendo que sí deben de tener los registros sanitarios, porque no es como de las vacunas esas de COVID-19 que vinieron por emergencia y no tenían ni siquiera registro sanitario. Pero aquí hay un artículo más de la Constitución, que es el 32, que garantiza el derecho a la salud de forma integral. Así que se puede argumentar que integral no debería incluir la inoculación de metales neurotóxicos si existen alternativas tecnológicas más limpias, como las jeringas prellenadas de monodosis, o como se trabaja en Europa. O sea, tenemos nosotros realmente una violación de derechos tremenda por todos lados, Marcelo, que preocupa mucho este programa, y usted como investigador, no somos nosotros pagados, no nos interesa estar sirviendo a ningún interés, ni para ayudar ni para detractar a nadie. Es simplemente información para que en todo caso la ciudadanía se entere y tome su decisión, porque nadie puede obligar a nadie a tomarse un jarabe para la tos, a ponerse una inyección, a tomarse una pastilla, absolutamente nada. Somos libres y nosotros tomamos nuestra decisión, pero para tomar esa decisión tiene que haber la información previa, libre e informada, Marcelo. Aquí tenemos algo que es una verdad, una premisa, y es que el Ministerio de Salud Pública se comporta con tal principio de autoridad que hace lo que le da la gana. Porque ellos omiten, mienten, manipulan, moderan la información a su manera, a como les dé la gana, de tal manera que no llegue a las personas y que lo que llega sea lo que ellos quieren que las personas sepan, y hasta ahí, nada más. Y está a la vista. Por ejemplo, ellos dicen que la vacuna es segura, pero sin embargo tienen otro documento como este que yo tengo aquí, que es el Ministerio de Salud Pública, propio de su Departamento de Vigilancia de Eventos supuestamente atribuidos a la vacunación, de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que dice que no existe vacuna segura. Esto lo dicen ellos mismos. O sea, ellos dicen, no es segura la vacuna, pero en el escrito dicen no es segura la vacuna. Es un as que tienen bajo la manga, y esto lo vengo a recalcar siempre que voy a los puntos de vacunación. Mire, este es el último anexo de renuncia a la vacunación de la influenza. Usted renuncia a esto. Dice aquí, por ejemplo, déjeme decirle, reacciones adversas. Dice, reacciones adversas de la vacuna contra la influenza. Como todos los medicamentos, dice, las vacunas pueden producir reacciones adversas. La mayoría son leves y de breve duración, y no siempre aparecen. Eso es lo que ellos dicen. Pero en el prospecto, en el inserto, le dice el Ministerio de Salud Pública, dice otra cosa. No dice reacciones adversas leves, dice leves, moderadas y graves. Y esas palabras las omite el Ministerio de Salud Pública. No es que se les pasó por alto, esto lo hacen a propósito. De hecho, aquí las reacciones adversas que ellos ponen en este documento, dicen por ahí un dolor, un enrojecimiento, hinchazón,
un dolor de cabeza, una fiebre, hasta náuseas, hasta ahí. ¿Cuál es la fuente? Dicen ellos, el inserto de la vacuna GC-Flu Multi y de la otra, de la Afluria. Pero no dicen todas las reacciones adversas. Y luego dice, acá, usted tiene que firmar aquí de que no acepta la vacuna, dice manifiesto. Manifiesto que tengo atribuida la patria potestad de mi representado. O sea, le están tratando de lavar el cerebro para que se sienta mal la persona. Por lo que ostento la autoridad legal para dar mi consentimiento para no administración de la vacuna de influenza a mi representado menor de edad. Otro dice, manifiesto que entiendo los riesgos y beneficios conocidos y potenciales de la enfermedad de la influenza, de lo que se me informa en este documento. Entiendo que tengo la opción de aceptar o rechazar la vacuna. Me considero responsable de esta decisión. Aquí dice, entiendo los riesgos también. Claro. Pero ¿cómo va a entender la persona los riesgos si no tiene la información completa de los eventos adversos? No, definitivamente hay violación del derecho al consentimiento previo, libre e informado. Está más claro que el agua. Así es, más claro que el agua. Sí, ¿alguna cuestión adicional, Marcelo, que estamos llegando al final ya? Sí, leí en los documentos por ahí que decían que no valía un acuerdo verbal, que lo que valía es un acuerdo escrito, por si acaso. Pero sí están las reacciones adversas que sí quisiera mencionar antes. De esta vacuna, antes de retirarnos, esta vacuna sí, de la influenza, cuando hicieron las pruebas, déjeme ver aquí el número exacto. Déjeme ver, hicieron las pruebas, eran 100 y pico de niños. Pero de los 100 y pico de niños, el 74% está en los gráficos de esta propia. Yo le pasé por foto para que usted la tenga, ¿verdad? El prospecto. Ajá. El 74% experimentaron efectos secundarios y adversos. ¿Cuántos casos usted conoce aquí de esta supuesta H3N2 aquí en Ecuador? No, pues no hay antecedentes, no hay precedentes. Como para darle un riesgo adicional a una criatura. Una garantía, o sea, sería más bien. No tiene sentido. Acá dice interacciones con otros productos. Mire lo que dice aquí. No existen datos o estudios sobre la administración de este producto con otras vacunas. A ver, y eso es importante. No existen datos. O sea, no han hecho estudios de qué pasa en una persona cuando le ponen una vacuna con mercurio con otras vacunas. Sabemos que las otras vacunas tienen aluminio, por ejemplo. Y sabemos que esta tiene mercurio. Lo que la gente no sabe, porque no ha tenido tiempo de investigar o no sé, es qué pasa cuando se junta el mercurio con el aluminio. Yo le invito a las personas a que vean en YouTube, porque están los videos científicos de qué pasa cuando se junta el mercurio con el aluminio. Se hacen unas fibras, si usted viera, se hacen unas fibras así como venosas. ¿Ya? Entonces, imagínense que nuestras células están con mercurio y se encuentran con células acá que tienen aluminio. De hecho, aquí dice, perdón, se aconseja al paciente, cuando ya se vacuna con esta vacuna, valga la redundancia, se aconseja que no haga ejercicio intenso, que no haga ejercicio físico. Así es, Marcelo, creo que hemos consumido el tema, no sé si algo más nos queda en el tintero por ahora. De todas maneras, vamos a seguir informando. Yo me voy a comprometer en estos momentos a poner una petición de acceso a la información al Ministerio de Salud pidiendo que justifiquen la técnica de adquisición, es decir, los informes técnicos que sustenten la decisión de adquirir viales multidosis que contienen el etilmercurio timerosal en lugar de viales monodosis libres de este conservante. La segunda pregunta sería pedir un análisis comparativo de seguridad, el estudio de farmacovigilancia o análisis de riesgo-beneficio realizado por el Ministerio de Salud Pública o ARCSA
que comparen los efectos potenciales de la acumulación de metales pesados en la población infantil y adulta mayor ecuatoriana frente a los estándares de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA. En tercer lugar, el protocolo de consentimiento, es decir, el protocolo de actuación del personal de salud para informar al paciente sobre la presencia de excipientes como el temerosal, aluminio o formaldehídos previos a la inoculación. Y en cuarto lugar, las certificaciones de origen, esto es los certificados de análisis de los lotes de la vacuna GCFDU multi que confirmen la concentración exacta de mercurio por dosis aplicada. Y si hay alguna otra complemento, alguna otra pregunta que sugiera nuestro equipo, pues lo haremos. Creo que nosotros, en el marco de esta campaña de vacunación contra la influencia estacional 2025-2026 y ante la distribución de biológicos de diversos laboratorios, debemos estar preocupados, de hecho lo estamos, que mientras en jurisdicciones de alta vigilancia sanitaria como la Unión Europea se ha aplicado el principio de precaución para eliminar el mercurio de las vacunas rutinarias, el sistema de salud ecuatoriano continúa utilizando presentaciones que lo contienen por criterios aparentemente económicos o logísticos, lo cual podría colisionar con el derecho a la salud integral y la progresividad de derechos según el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República de Ecuador. Y eso es todo por ahora. Marcelo, yo le agradezco muchísimo su presencia y el tiempo suyo que usted dedica a investigar, a ir a los vacunatorios, a pelearse a veces con la gente, porque no son precisamente muy gentiles, muy amables ni muy accesibles, ¿verdad? Claro, y le recomiendo a las personas que van, que sean más inteligentes y que no vayan a pelear, simplemente a tratar de sacar información. Porque con esa gente no se puede discutir, porque tienen un respaldo militar ahorita. Ah, caramba. Bueno, no vaya a ser que nos terminen secuestrando y desapareciéndonos como a los niños de las Malvinas. Bien, Marcelo, muchas gracias nuevamente. Gracias también a todas las personas que nos siguen por este medio, e invitándolos para que le den like y compartan esto con otras personas, porque es una responsabilidad civil, una responsabilidad social y una responsabilidad cristiana de informar a aquellas personas que no conocen este tema y que juntos podemos hacer una masa crítica para defendernos de quienes quieren perjudicarnos. Ok, Marcelo, hasta la próxima semana. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo. Chao, mi amigo. Un abrazo a todos. Hasta pronto.